Arráncale ahí. Bueno, Carlos, aquí estamos de nuevo otra vez. Llegó el jueves y como dice el merengue, ya viene el jueves ahí, el principio de fin de semana, la antesala del viernes. O sea que un viernes chiquito. Un viernes chiquito. El viernes chiquito. Pero yo cada vez que va a llegar el jueves estoy gozoso porque sé que vamos a encontrarnos con un grupo de hermanos que queremos mucho y eso me da alegría. Y el pensar que voy a compartir los conocimientos que hemos adquirido, más conocimientos cuando están llegando y aparte de eso, lo que ellos nos dejan sentir allá para acá, porque el programa pasado tiene 178 comentarios por parte de los hermanos, que eso me ha llenado de alegría y expresan el interés que tienen en aprender. Así que eso es importante. ¿Verdad que sí? Claro que es importante. Es importante porque nosotros, como dijimos desde el principio del programa, lo único que estamos buscando es dar en parte lo que hemos recibido. Amén. Y nosotros damos las gracias a ese público que está ahí siempre pendiente y que está contento, como estamos todos nosotros acá, de estar estudiando las raíces de nuestra fe. Amén. Amén. Y hablábamos nosotros hace un tiempo atrás de que si un niño no conoce a sus padres o sus abuelos, pues posiblemente hayan unos baches que se quedan ahí. Sí. Y entonces esto es importantísimo. Tratar de conocer un poco las raíces pasadas. Yo vi que usted estaba conversando en el último programa, que fue un tremendo programa, y usted habló del cisma o la división que hubo ya entre los dos grupos. Correcto. De Pedro, por un lado, que decía de la circuncisión, y ya Bernabé y Rachaúl, que fueron instituidos por el Espíritu del Santo. Amén. Quiero aclararle, alguien nos llamó y me preguntó que si nosotros no creíamos en el Espíritu Santo. Y queremos aclararle de que, ¿cómo va a ser que no vamos a creer en el Espíritu del Santo? Imposible. Pero si usted me pregunta que si el Espíritu Santo es Dios, esa es otra pregunta que va a tener una respuesta en un programa más adelante. La contesta es, sí, creemos en el Espíritu del Santo. Entonces es importante todas estas cosas, Orlando. Qué bueno que usted le dijo que la pregunta la vamos a contestar en un programa, porque como es bien controversial, es mejor dejarlo así. Sí creemos. Claro, sí creemos. No, la respuesta es sí. Sí creemos. La respuesta es sí, pero en el Espíritu de Él. El Santo, sí. El Espíritu, ya eso lo vamos a hablar más adelante. Seguro. Eso más adelante. Pero Seguro. Pedro, Kefa aquí, ya está en una situación con Bernabé, que fue instituido por el Espíritu del Santo junto con Rachaúl, y quieren hacer que se circunciden. Dijimos que no hay ningún problema con circuncidarse y guardar los 613 mandamientos del pueblo de Israel, porque eso era a lo que fueron llamados. Sí. Parece que el Eterno tiene pueblos diferentes que Él le da las cosas que pueden hacer. Amén. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de que ser judío y llevar los 613 mandamientos, más todas las fiestas y todo lo que ellos hacen es fuerte. Es fuerte. Y decíamos nosotros hace unas semanas atrás que hay que tener cachaza para eso. Pero el que quiera hacerlo, no hay ningún problema. El pueblo judío lo acepta. Sí, lo acepta. Sin ningún problema. No hay ningún problema con eso. Entonces, ya hablando de eso, dijimos que en el año 110 ya se podían ver los cambios. Los cambios. Ya para el año 70, después de la destrucción del templo, como hablamos, los rabinos son los que toman el control de las enseñanzas del pueblo judío. Ya sin templo. Sin templo, ya ellos hacen un bosquejo, vamos a llamar, o un estatuto para seguirse por leyes rabínicas. El otro pueblo, que ya comenzaron a dividirse, entonces comienzan a hacer un viraje. Y aquí que aparece el personaje que le hablamos, Ignacio de Antioquía. Tremendo. Que es contemporáneo con Pablo y esta gente, porque ellos andaban en esa época, porque él fallece en el año 120, por ahí más o menos. Cerca. Y él fue discípulo de Pablo. Correcto. Entonces, ya por motivo político, comienzan a agradar sin templos los judíos, se llevan sus leyes y todo, y ellos las ponen a su manera. Y así es que siguen las cosas. Y el otro pueblo gentil, pues, sigue hacia adelante. Sí, Orlando, que hoy nos encontramos ya en otra faceta de esto que va a ser extraordinario. Debemos entender que estas van a ser cosas muy importantes que vamos a estar hablando aquí esta noche, porque yo quería decirle algo. Ahora se identifican muchas personas
no vamos a decir que cometieron un error los judíos. Una pregunta, Pablo. ¿Hasta dónde cree usted que llegó la influencia de ese personaje con respecto a la decisión después después del año como el siglo III, siglo III por ahí? ¿Hasta dónde Ignacio de Antioquía llegó lo que sería la influencia de él? Porque usted se acuerda que él escribió unas cuantas cartas, no sé si 6 o 12. Siete cartas. 7 cartas. Entonces, cartas que hay cartas de ellas que eran a los corintios también, acuérdense que andaba con Pablo. Claro. Y cartas a Colosa y a Esmirna y diferentes cartas que tenían muchas cosas en común. Es que es importante darnos cuenta que Ignacio de Antioquía no es cualquier cosa. No. Es un hombre que fue hijo de un comerciante de mucho dinero en Turquía. De mucho dinero. El tipo era tremendo él. Y él es el que comienza a influenciar con todo esto. Ahora, Ignacio de Antioquía influye de una manera increíble, porque cuando lo llevaron preso desde Turquía, que era Roma, Siria, para Roma, en el trayecto que no era fácil, le duró unos cuantos, vamos a llamar, semanas, meses, él escribió estas cartas, donde decían que todo lo que dijera el obispo era lo que iban a hacer. Exactamente. Y los diáconos. Y que cuidado si seguían las directrices de esos perros judíos. Hermano, de esos perros judíos. De la familia de Yeshua el Mesías. ¿Qué más le llamó? Lacras. Le llamó cuantas cosas. Y vamos a ver adelante cómo esta idea de Antioquía sigue en más personas. Llega tan lejos. Y vamos a ver en esta noche el desorden que se arma con todo esto. Así que es muy importante, Rolando, todo esto. Sí. Y yo diría que cuando se van a tomar, acuérdense, y los hermanos que no lo conocen, no se asombren, pero el Nuevo Testamento, usted sabe que eso fue un canon que no fue escogido por judíos. No. Ahí los judíos tuvieron que ver con el Nuevo Testamento. Entonces, influía en ese entonces, había un problema que era político, social y económico, donde el imperio quería quedarse con las 3 cosas. Primero, le interesaba el poder político. ¿Por qué? Porque ellos no dominaban solamente a Roma, sino mucho más naciones. Correcto. Segundo, la facilidad más que a ellos se les presentaba más para obtener eso era la religión. Correcto. La religión dominaba. Claro. Dominaba. Entonces, ellos lo que hacen con eso es unificar todo eso, y ahí es que nace un tipo de religión mucho más fuerte, que existía, pero sin nombre y sin nada. Claro, entonces ya para cuando Ignacio de Antioquía, que lo llevaron a Roma y se lo echaron a los perros. Lo desgarraron. A los perros. Así mismo. No fue que él murió en una cama, lo mataron allá y los perros lo comieron. Despedazado. Pero ya esas ideas van creciendo y aparece un personaje llamado Marción. Y yo quiero que los hermanos y hermanas que les gusta investigar mantengan este nombre de Marción. Y ahí van a encontrar ustedes después una frase que llama marcionismo. No de Carlos Marx, eso es otra cosa. Marcionismo. Marcio de Sinope le decían. Este caballero era hijo de un obispo. Wow. Un obispo en Turquía, comerciante naviero, que viaja a Roma con el único deseo de convertirse en una persona grande en el Imperio Romano, y más cómo ayudar a apuntalar la religión para buscando poder. Exacto. Siempre vemos lo mismo, personas que adineradas se acercan a las congregaciones, hermanos. No es eso lo que estamos hablando de cosas que estamos viendo, ¿no? No, y son historias que son reales. Claro, porque aquí no estamos hablando de religión. Aquí lo que estamos ubicándonos en tiempo y espacio. Lo más posible. Entonces, en el año 135 al 140, este ingeniero, yo digo ingeniero porque me gusta la palabra, pero él era ingeniero. Pero el asunto es que este caballero, buscando ser nombrado en la iglesia, comienza él a buscar amistades en Roma, en la iglesia, y no logró nada. Porque la iglesia se dio cuenta de que este hombre lo que andaba buscando era beneficios propios y quería usar a las personas para eso. Entonces, la iglesia lo declara hereje. Inmediatamente. Ahí mismo, en el 144 de la era común, muere.
Entre 144 y 150 murió este caballero. No solo logra éxito, la primera división o separación o de vinculación, sacándolo de que tenía que ver con el pueblo del verdadero Yeshua, el judío, el hijo de Miriam y Joseph. Porque eso es lo que... Todo fue un plan, vamos a decirle diabólico, un plan para sacar de contexto a Yeshua. Exacto. O sea, el común denominador aquí de todo esto es sacar a Yeshua de contexto con la intención de construir otro. Esto va a ser tremendo, hermano, porque aquí vamos a conocer ahora que muchas veces podemos estar hablando de Yeshua y no es cierto. Razón es la siguiente. Aquí no hay que ser un matemático de la NASA. Sí. Ni hay que ser un biólogo marino. Ni un científico. Claro, ni Octavio Paz. Sí, sí. Para saber que cuando se saca un personaje de su medio ambiente, hasta le quitamos el nombre y lo borramos, se pierde y comenzamos a odiarlo de una manera así, a él, sus familiares, a todo el mundo, hermano, no hay que ser tan grande para darse cuenta que ese no es. Alguna mano negra está por detrás haciendo que quitemos para poner a fulano. Sí, sí. Entonces tenemos que darnos cuenta que posiblemente no estemos adorando al verdadero. Así que esto es bien importante, algo que... Sí. Eso se ve desde el principio. Acuérdense, aquello, hace 5 semanas exactamente, nosotros estudiamos qué hicieron los asirios con las 10 tribus del norte, que la mezclaron. Cuando usted, lo mismo que usted está diciendo, Carlos, lo mismo que hicieron ellos mezclaron a los judíos de las 10 tribus, lo mezclaron con los asirios, y ya no eran ni judíos ni asirios, sino claro, que eran samaritanos. Claro. Así pasa con Yeshua. Yeshua lo traen aquí, le quitan el ropaje judío que tiene y le montan otro. Claro. Otro totalmente. Hay cosas que Jesús dice que no tienen nada que ver con Yeshua. No. Lamentablemente, eso era fuerte. Entonces llega un momento, llega el momento que usted oye a los hermanos hablando de Yeshua y exactamente no están hablando de verdadero. Razón, le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Kefa, el judío, llamado Pedro luego. ¿Qué le dijeron a Pedro cuando estaba allá? Que dijeron, tú eres uno de los que anda con ellos. Sí. ¿Por qué? Porque tú hablas como él. Tú hablas como ellos. Tú hablas como él. Sí. Tú hablas como él. Uh-huh. Ahora nosotros, los que nos llamamos seguidores de Yeshua, la mayoría, cuando estamos hablando en un lugar, es muy difícil que un judío mesiánico que entienda que Yeshua es el Mesías, o cualquier persona que haya estudiado, piense que ese hermano exactamente ama a Yeshua y sigue a Yeshua. ¿Por qué? Porque usted no puede identificarlo, que hable como él. Oiga qué es lo que decimos, hermanos y hermanas. Mi pastor, mi congregación. Sí. Tenemos 400,000 ya por templo. Uh-huh. Nosotros comenzamos, y si usted no conoce a mi pastor, y si usted no conoce el cura, ese cura de la iglesia, ese hombre tiene una paz, y ese cura, y el cura, y la iglesia que hicimos. Entonces, una persona que conozca del Yeshua verdadero va a decir, ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque entonces si vienen de repente esas personas que identificaron a Pedro como seguidor, a Kefa, y se encuentran con los hermanos ahora, ¿no le va a decir eso? No, jamás. No se va a identificar. No se identifica porque no le parece. No le parece. O sea que hemos perdido exactamente la esencia. La esencia. Decimos que seguimos a Yeshua, el hijo de Miriam, pero yo creo que de la boca nada más. Y eso y no me quiero salir del tema. Eso también pasa también con Miriam. Tantos seguidores de Miriam. Y cuando usted ve la historia que nosotros conocemos de Miriam, la tremenda mujer que fue esta mujer. Entonces, todas estas personas que están diciendo que son marianos, que esa cosa. Entonces, cuando ustedes cogen la hoja de vida de Miriam, de María, y cogen no se parece. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser del Partido Republicano y que usted me ande a mí leyéndome ¿cómo se llama? Las reglas los estatutos de los demócratas. No. Porque la gente va a decir, pero acá, ¿y entonces qué es lo que estamos hablando? Algo ¿entiendes? Entonces,
nos identificamos en palabras con una cosa, pero cuando nosotros vamos a la hoja de vida de esa persona, es totalmente diferente. Y esto aquí que estamos hablando, exactamente lo que Ignacio de Antioquía, Marcion y ese grupo que falta todavía, lograron, hermano. Lo lograron porque la gente no nos identificamos de verdad con Yeshua. Una cosa, Carlos, que yo quiero que quede bien claro. Nosotros aquí lo que estamos es redactando la historia de hechos que realmente sucedieron. Pero que el hermano Eddie, el hermano José, el hermano Juan, mi amigo, mi tío, mi primo, no tuvieron nada que ver con eso. No. O sea, el hecho de que esas cosas hicieran mal en esos años, nosotros no heredamos eso. Nosotros estamos aquí para identificar en qué fallaron y no cometer los mismos errores. Claro. Esa es la idea. Claro, por ejemplo, vamos a suponer algún ejemplo. Si usted tiene usted tiene un nieto, una nieta, por ejemplo, y a usted no se la quiere mostrar, por alguna razón que pase, usted no lo conoce, pero usted me pediría a mí, ¿y cuál sería el consejo que usted da? Ese consejo que fuera, yo diría, mira, trata de decirle los fallos que tiene el abuelo o el papá, nomás denle los fallos, para que el niño no caiga en los fallos del papá o del abuelo. Con eso estamos haciendo algo muy grande. No le diga lo bueno, porque no tiene nada bueno. No le diga nada de eso. Dile lo malo para salvar al niño o la niña de que caiga de error. Porque ya estamos diciendo desde el principio en este programa que quien no conoce su historia tiende a condenado a repetirla. Ve cómo es la cosa. Aquí se liga esto también. Todo esto de Antioquía, de Marcion y toda esta gente, lo que están logrando es sacarnos del contexto nosotros. Sacarnos del contexto. Y hasta cierto modo lo lograron. Claro, no, lo lograron. Perdón, que anda una gripejita por ahí que... Pero eso lo arreglamos. Pues sí, hablando, fíjese, Marcion, por ejemplo. Marcion es el responsable del primer canon. Wow. Él es el responsable. Él es el que saca esos libros y se da cuenta y dice, no, estos son los libros que yo le voy a mostrar. Cuando él lo deja allá en Roma. Muy importante eso. Claro. Este canon de Marcion es el que afirma las directrices para la formación del canon que conforman el canon de los libros del Nuevo Testamento de hoy. Wow. Él es el individuo, Marcion de cualquier cosa, el tipo es inteligentísimo. Importante información. Entonces, se eligieron los 27 libros. Que los escritos eran más de 5,000 a 7,000 que habían. Habían algunos que nomás era una línea que aparecieron, que ahora en el Mar Muerto, como usted conoce, es que se da cuenta de todo esto. Pero este caballero, muy inteligente, eligió esto. Los hermanos de padres de la iglesia aprovechan y toman esto, y de aquí es que sale el canon. Wow. Eligen los 27 libros. Pues entonces, esos 27 libros no fueron escogidos en Jerusalén. No, porque recuérdese usted que una de las palabras que dijo Ignacio de Antioquía, que es el que le pone el principio de esto, dijo, no escuchen a esa gente, ellos son unos perros. Entonces, a esta gente no, estos son gusanos, solamente hagan lo que el obispo diga y los diáconos. Wow. ¿Entiendes? Por eso que esto se está dando aquí. Entonces, como Marcion es el tipo inteligente, tiene esto, la iglesia lo agarra, no lo acepta, lo excomulga. 4 años antes de morir, se lo excomulgaron, lo sacaron, pero se quedaron con el canon. Entonces, esto abre, Carlos, abre una serie de preguntas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si eso es así, y hasta donde tenemos entendido lo es, hay que ver cuáles libros se han dejado que son importantes y cuáles no. O si los libros escogidos, porque nosotros sabemos que el Espíritu del Santo actúa en muchas cosas, pero cuando las cosas se están haciendo con intenciones marcadas, el Espíritu del Santo no mora en eso. Claro, no mora en eso. Entonces, hay cosas que son cuestionables. Ahí yo no voy a decir que todas, pero hay cosas que son cuestionables, porque en la semana pasada hablamos de un versículo que fue manejado con mala intención para desviar a lo que es Yeshua, a lo que vino Yeshua y el propósito de Yeshua para el mundo. Claro. Y ese versículo lo han mal interpretado desde generaciones. Todavía al día de hoy las Biblias lo tienen igual todavía. Dígaselo. Sí. El libro, cuando habla de que dice que el fin de la ley
es Cristo. Dice la Biblia. El original habla, dice que el propósito de la ley es llevarnos a Yeshua. Exactamente. Entonces, ellos dejan ver como que cuando Yeshua llega, la ley se va. Como que Yeshua vino y quitó la ley y vino y quitó todo. No. Eso es lo que están dejando ver. Y los hermanos lo expresan, porque a mí me lo han dicho. No, Cristo quitó la ley. No. Él nos dejó sin ley. Nos dejó sin ley. Anuló. No. Nos dejó sin instrucción. Ahí entonces. A quien lo envían a explicar las instrucciones. Nos dejó sin ella. O sea, lo que estamos diciendo es que Yeshua, el verdadero, el hijo del Padre y de Miriam, el Dios de Miriam, vino a irse en contra del Eterno. Sí. Exacto, eso es lo que quiere decir. El Mesías se vino en contra. Porque ese era el propósito de la gente que escribieron eso. Claro. Ese era el propósito. Claro. Desligarnos lo más que ellos pudieran de nuestras raíces de la fe. Claro. Entonces no era que el fin No. era Cristo, no, el propósito. El propósito era llevarnos a Yeshua. Llevarnos a Yeshua, porque así es. Porque eso fue lo que le prometieron a Moshe, a Moisés, allá en el Pentateuco. Sí. Y en el mismo Sinai, sí. 18. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Levantaré de tu pueblo un hombre como tú. Ahí y aquí está. está levantado un hombre ahora. Entonces Ahí está. la profecía se va a caer. No, eso sí. No puede caer. Sí. Este es el Mesías. Sí. Este es el Mesías, aunque se quiera desvincular de todo esto. ¿Qué pasó en el siglo II? Roma es la ciudad más importante del mundo, centro del poder. Lo es. Olvídese si New York, que es la ciudad, perdónenme, la belleza más grande que hay en el mundo. Después de Santo Domingo. Roma, en el poder tremendo. Roma era una cosa terrible. Y Roma tenía todo el poder económico, del comercio, de la cultura, de la educación. Todo. La única diferencia era que Grecia estaba al lado, filosóficamente, le comía lo dulce, como decimos los dominicanos. Entonces, Roma está compuesta por europeos de todas partes de Europa. África, Asia Menor, lo que es Turquía hoy. Sí. La península de Turquía. Para ese tiempo, en el siglo II, todas estas personas desvinculados, todos, que tenían que ver con el pueblo de Yeshua, el verdadero, tenían como imagen el pez. Wow. Por eso es que ustedes ven muchas cadenas que anda un pez enganchado y la gente no tiene ni la menor idea. Cuando antes de estas celebraciones, antes ya Constantino, que estamos caminando para allá, para Constantino, sí, para el 317, esas personas lo que usaban no era la cruz. No. Era un pez. Era un pez. Y ahí es que eso cambia. La cruz no la usaban porque esto fue al principio del siglo III con Constantino, que comienza el uso de la cruz. Porque Constantino dice, en el concilio de Nicea, dice, con esta imagen gobernaremos al mundo. Y lo lograron. Y el pez ya no existía. Así que estamos dando informaciones y cosas que nos van a enriquecer, porque cuando usted ve un pez, una cabeza, yo lo que veía, digo, yo no sabía. Eso era la imagen, no de los cristianos. Todavía no estamos llegando a cristianos, vamos a arrancar de Constantino para allá, porque hay una cosa que está mala por ahí, que dicen, no, que los cristianos que estaban en el siglo primero, segundo, hermano, vengan acá, no, vamos a poner la cosa en orden. Así que, Rolando, ya de Constantino, eso está excelente, sí. De Constantino para allá podemos arrancar y algo que yo quiero llamar la atención a los que nos están escuchando y nos están mirando es que debido a que el jueves yo estaba solo, hubieron muchos puntos que yo no pude tocar y por lo cual no podíamos pasar por alto toda esta información que es necesaria. Claro. Porque no podíamos saltar desde el año, del siglo 1 y casi al 3, o al 1 al 2, y volar de ahí, caer a 1500 y dejar todos esos años por el medio. No podíamos. Entonces, por eso es que hemos preferido nosotros tocar esta parte aquí, aunque tal vez la parte que teníamos de Lutero, que es el reformador, el que hace la revolución, no puede ser tocado, o si es tocado va a ser muy mínimo. O sea que yo creo más importante desarrollar esta parte
y volver con Lutero el próximo No, jueves. y si no, pues tomaron una parte de Lutero y le podemos deber la otra parte. ¿Cómo dicen allá? La mitad. La mitad y la mitad. Y después la vamos a dañar. Sí, Así que nosotros estamos. Es importante. Mira, Orlando, algo aquí. Es imposible. Porque, oiga, una de las cosas que debemos entender es que es imposible que el cristianismo pueda explicarse sin el judaísmo. De ninguna manera. Y exactamente esto es lo que estos hombres de Ignacio de Antioquía y Marcio, y después vamos para Lutero y Constantino, donde quieren desvincular totalmente y sacarlo de ahí. Los hermanos cristianos protestantes, que ese es el tema con Lutero, sí. un tema muy bueno, hermanos, muy bueno. Vamos a ver si es cierto que vamos a tener orgullo de que alguien así sea el que nos represente. Y que se llama el padre de la iglesia. El padre de la iglesia. Y que alguien así es que a Hashem, el Todopoderoso, le dio poder. No. Hermano, pero ¿qué similitud tiene? Un hombre que está odiando a Yeshua, el enviado, y que quiere la muerte para todos. ¿Cómo le vamos a llamar padre? ¿Cómo usted le va a llamar que es el amigo suyo que le quiere matar a su familia? Pero vengan acá. No, entonces mire esto. El cristianismo pentecostales, no importa la denominación como se llama. Cualquiera. Todos dependen de Roma. Si no usan esa base, se cae. Se quedan en el aire. No tienen nada que mostrar. Ahora vamos a la misa. ¿Por quién son las oraciones? Por los hermanos separados. Sí. ¿Quiénes son los hermanos separados? Los que se fueron con Lutero. Que mira el desorden que se ha armado. Sí. ¿Por qué el cura no dice en la oración y también vamos a orar por los judíos para que regresen? Pregúntale a uno de los curas que queremos tanto, que son personas que trabajan durísimo y dan su vida por las personas. Pregúntele por qué no se hace la oración por el pueblo judío. ¿Sabe lo que le van a contestar? No, esos son nuestros hermanos mayores. Con respeto. Con respeto. Sí. Ahora, ¿y los otros? Sí, no, pero nosotros no fuimos de ahí, porque nosotros no creemos en santos. Nosotros no tenemos que ver nada con santos. Pues déjeme decirle, hermanito querido, que lo adoro muchísimo, usted sigue siendo católico. Yo sé que esto es duro y se lo voy a repetir. Siguen siendo católicos. Porque lo de los católicos es lo que hace. Sí. Si usted coge la Biblia, Reina Valera, la más popular, y usted la pueden abrir ahora en cualquier evangelio que usted quiera, en cualquiera del Nuevo Testamento, lean la parte de arriba, o como usted lo dice en la congregación, Sí. San Pablo, San Mateo. en el nombre de San Pablo, de San Lucas, San Mateo, San Juan. ¿Cuáles son quién es que dice los evangelios según San Pablo y San Lucas? Únicamente. ¿Quién es que hace santo? Únicamente. ¿Usted conoce otro lugar que se hagan santos en la tierra? Que hagan cosas, los católicos. Sí. Los hermanos católicos, lo queremos muchísimo, no tenemos problemas con eso. Lo que estamos hablando de las cosas como son. Porque como dice una muchacha, una niña que está con nosotros, que nos escucha, dice que la Torá es brutal. Claro, es más fácil decir, el Señor nos va a dar todo y nos lo va a enseñar después y que yo te amo. Mire, Carlos, yo le voy a dar un ejemplo claro ahora mismo de por qué los hermanos protestantes siguen con la costumbre de la iglesia católica. ¿Por qué? Los hermanos saben, porque estudian mucho las escrituras, saben que el séptimo día es el Shabbat, el séptimo día es el día de descanso. Y usted muy bien lo sabe, que hubo un obispo que dijo que él daba, no me acuerdo si entonces era $10,000 a quien le dijera que buscara en la Biblia algún sitio que dijera que el día de descanso era el domingo, que en todas partes iba a encontrar que era el sábado, pero que ellos lo cambiaron, porque la iglesia tiene autoridad para cambiarlo, y cambió el sábado por el domingo, y los hermanos, ¿cuál es lo que guardan? No, y a mí me gusta eso. Sí, a mí siempre lo he dicho, desde que yo escuché el obispo decir eso, yo dije, oye, ese hombre me gusta. Responsable. No, responsable. Sí. Nosotros lo cambiamos. Sí. Pero y la Torah que dice, no, la Torah es otra cosa, es Shabbat. Pero nosotros tenemos poder para cambiar la cosa, nosotros lo hacemos.
Y yo quiero, y además dijo él en la entrevista, dijo, y yo quiero que alguien me muestre a mí, por la Biblia, que no es el sábado que se hace. O sea, que hasta tanto, güey. Incluso, hermano querido, está atacando al pueblo cristiano pentecostal, porque él está diciendo que él desafía a ese pueblo a que le muestre por la Biblia, que no es el sábado el día que hay que guardar. Y él está hablando de él con los evangélicos, con los protestantes. Claro. Diciéndolo. Claro. ¿Y qué dicen los hermanos pentecostales y todas las otras denominaciones? Dicen que no, que está equivocado. No, hermano, él está correcto. Está correcto. Él está correcto. Lo que él le quiere decir es que ustedes, con todo respeto, mis hermanos, guardan el domingo porque ya él lo dijo. Porque nosotros lo cambiamos. Sí, así es. ¿Qué deben hacer entonces? Los hermanos pentecostales y todas. Volver. O si no volver, como lo están pidiendo, decirle, no, nosotros no podemos ir para allá, los católicos otra vez. Nosotros vamos a regresar a las raíces hebreas. Para de saber que lo que diga la Torah y diga la Dios es para que, hermano, para guardar lo que hermano, es. Para que el obispo no siga diciéndole que usted, hermano, venga acá. Entonces, ¿usted entiende? Sí, eso no son cosas que Carlos está diciendo y yo lo digo, no son cosas que están ahí, escritas y hechos que han pasado. La Biblia está ahí. Bueno, pero que me diga un hermano pentecostal a mí por qué guarda el domingo. Exactamente. Y que me escriba uno por ahí, que me diga por qué ¿Cuál es la base? ¿Por qué la base? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a un pentecostal que el domingo que hay que guardar? ¿Quién se lo dijo? ¿Los católicos? Porque eso es lo más fácil de darse cuenta. Ellos son. ¿Cuál es el deber? No, porque eso no es nada. No, hermano, óigame, si nosotros descendemos del pueblo de Israel, del pueblo judío, de Yeshua el judío, tenemos que entender de una vez por todas que no podemos hacer otra cosa que no sea lo que Yeshua nos mostró. Si somos de Yeshua, sí. Si somos de Yeshua. Yeshua es un judío, nunca va a guardar un domingo ni va a ningún sitio. Sí, pero que eso es lo mismo. Bueno, yo no estoy diciendo que no. Usted le puede hacer jueves, martes, miércoles, no importa. El asunto es que tenemos que tener cuenta cuando le decimos a un judío o a alguien que lea de que usted sigue a Yeshua el judío y hace otra cosa. Usted guarda el domingo. no compagina. ¿Usted entiende? Entonces, eso es la cosa muy importante, Rolando. Así que tenemos muchas cosas que decir. Sí, eso es buscar la coherencia a las cosas. Si usted dice creer en algo, siga eso. Pero no diga profese una cosa y haga otra. No, porque la gente se va a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es el testimonio suyo? El problema es, queridos hermanos, hermanas, amigos, que todas estas cosas anteriormente se podían decir y no había ningún problema. Y se podían ocultar también. Claro, era fácil ocultarlo. Pero ¿y ahora? Ahora no. Una pregunta. Le hago yo con el corazón abierto a todos mis hermanos, no importa a qué religión pertenezcan. La última vez, antes de la pandemia, vamos a poner para diciembre del año pasado, noviembre, ¿cuántas personas jóvenes de entre 12 años a 25 años había en la congregación la última vez que ustedes fueron? ¿Cuánto habían? Si habían 60, no habían más de 7 u 8 jóvenes ahí. La pregunta, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada uno de esos niños tiene un aparatito que se llama celular. Y ese celular le da las informaciones que ellos pidan en segundo. El doctor Google se la da enseguida. Entonces, lo que se quedaron en las casas y se quedan jugando por ahí, dicen, aquí yo voy para allá. Porque ellos saben que muchísimas cosas de esas no son ciertas. Lamentablemente. Hermano, esa es la verdad. En otro lugar, en otro programa, le van a decir que sí, que el Espíritu Santo lo va a ayudar, que lo va a llamar, no. que aquí no, aquí le vamos a decir la cosa como es. Aquí no. Entonces, si seguimos perpetrando ese error, se van a quedar solos, hermanos. Y una cosa, Carlos, un de orden ahí, que a mí me llamó mucho. Usted me sugirió a mí, en una conversación que damos, y usted me dijo, mire, Rolando, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como es, sean ciertas,
Porque si nosotros estamos usando los hermanos y duramos 2 meses, 3 meses, diciéndole las cosas que nosotros creemos que pueden herirlo a ellos, y por motivo de no herirlo, no le decimos la verdad, va a venir otro y se lo va a decir. Exactamente. Entonces va a decir, ¿en qué están Carlos y Rolando? Exactamente. Que duraron 3 meses con nosotros y no dijeron la verdad, y ellos lo sabían. Y lo sabían. ¿Usted sabe qué vergüenza es esa? Y qué falta de respeto hacia ustedes. Y teniendo nosotros la información. Claro, porque fue lo que dijimos anteriormente. Nosotros no estamos buscando pedacitos acá para traerlo. Estudiamos esto por años. Sí, años. ¿Para qué? Para cambiar nuestro estilo y para que ser parte de la historia, como dice el anuncio que lo estamos invitando esta semana. Seamos parte de la historia. Van a pasar cosas grandísimas. Sí. Informaciones que son necesarias, hermano. ¿Para qué? Para volver a llenar las congregaciones. Amén. Amén. Para que los niños tengan el deseo de volver. Para que los jóvenes vuelvan otra vez, pero con la verdad. Con la verdad. Nuevas esperanzas. No. Mostrándole al Yeshua verdadero. Al judío. Al que viene de la descendencia de la tribu de Judá, como explicamos antes. Al hebreo. No otro. Si le mostramos otro, óigame. El mismo Es error. cuestión de tiempo para que nos quedemos solos. El mismo error. Entonces, ¿qué es lo que queremos, hermano? Entender estas cosas. Ponernos claros con esto. Y creo que el momento es preciso. Le digo por qué es preciso, porque muchos de ustedes no están asistiendo a sus congregaciones respectivamente por el problema de la pandemia. Y de una u otra manera se están alimentando con las cosas que aparecen en el internet, con programas diferentes como este y mucho más. Claro. Entonces, nosotros no queremos desperdiciar esa oportunidad que tenemos para decirle a ustedes estas cosas. Cosas que no es que Carlos se la inventa ni yo tampoco, sino que está al alcance de sus dedos. Claro. Usted ahora mismo, Carlos, va y se mete a Google y le dice Martín Lutero, 95 tesis. Y se lo tira todo ahí. Claro. Todo, le dice el año, la hora, por qué Martín Lutero lo hizo, la causa, la consecuencia, que lo escribió primero en latín, que después en alemán, que se escribieron primero 300 copias. Todo eso lo dice, todo. Lo pasan fácil y muy rápido los hermanos. Sí, porque los 95 tesis de Lutero, señores, yo no quiero entrar en ese tema porque eso va a ser una cosa increíble. Lo que sí le aseguramos a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando esta noche, le aseguramos que usted no va a ser el mismo. Amén. Y que le vamos a ni decir la verdad. misma. Sí. Cuando usted escuche verdaderamente a quienes estamos siguiendo. Cuando decía el maestro Dan, decía, el judío, decía, lo peor que le puede pasar a un ser humano o a una nación o a un pueblo es que la dirección del Eterno esté yendo hacia el norte y usted vaya al sur. Wow. Él decía, la intención es buena. Buenísima. Hermano, la intención es buena y es genuina. Pero la dirección es mala. Es hacia el norte, vamos hacia el norte. Si cogimos y nos fuimos hacia el sur, vamos a tener una situación de que no vamos a poder llegar. Decía el hermano, todos los caminos conducen a Jerusalén. A Roma. No, a Roma. No, a Jerusalén. A Jerusalén porque Yeshua es de Jerusalén, es un judío. Así que, de Rolando. Eso es así. De verdad que, mire, yo quisiera que hubieran 2 o 3 horas para poder conversar, porque yo sé que usted tiene un estudio ahí de tremendo de Lutero. Grandísimo Lutero, cual no vamos a tocarlo, le vamos a dar la introducción, porque ya estamos llegando al momento, faltan 5 minutos nada más, y no hay tiempo para desarrollarlo, pero sí le decimos que la intervención de Lutero, con sus 95 tesis, desde que comenzó en el 1517, y cuando la dio a publicarla fue en el 1520. Y ahí fue que comenzó la gran revolución que removió la fe del mundo entero. Claro. Del mundo entero. Claro. No había países donde no tuvieran conflicto. Y hubieron países que fueron bien fieles, como España, Suiza y parte de Francia. No toda, porque Francia fue bien revolucionaria. Pero esto de la reforma movió el mundo entero. ¿Y cuál es lo que nosotros queremos dar a conocer? La causa que motivó a que Lutero hiciera esto. Claro. Una de ellas
se ve como buena, pero es como cuando usted viste, como dice, que una oveja, un lobo vestido de oveja. Eso fue según los estudios que hemos hecho, Lutero fue un lobo vestido de oveja que hizo esto. ¿Por qué? Porque la intención de él fue parar las indulgencias. Las indulgencias, sí. Que estaban vendiendo y como de tal es malo. Sí, pero eso fue el punto que se agarra. Que se agarró. Claro. Pero acuérdense, lo primero que Lutero hizo fue que el rey Carlos V trató de que Lutero se retratara de eso porque tenía buenas relaciones con Roma. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo también Lutero huye porque el Papa León X lo excomulga y lo anda buscando para meterlo preso. Lutero se va y huye. Y dura un año y pico. En una ocasión el Papa León lo llamó a él para que se retractara. Exactamente. Y él dice, no, yo sigo con la idea, no importa, yo sigo con la idea. Y eso es lo que sí hacía. Entonces, después, eso es muy importante, porque fue así. Él lo llamó. Él lo llamó y dijo, mira, retrata de eso y todo queda bien. Yo sigo. Entonces, cuando Lutero pasa un año escondido, le da a conocer a muchos reyes de diferentes sitios y más de los gobernadores de toda la provincia de Alemania, le da a conocer la tesis. Entonces, ¿qué pasa? Los reyes y gobernadores ven en Lutero una manera de desquitarse, de salirse de abajo al papado. Acuérdense, el papado... A los taxes, ¿verdad? A los impuestos. A los impuestos. El papado es tan fuerte que el papado tenía bajo dominio a Europa entero, casi al mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Un rey tenía dominio en su tierra, pero por encima de él estaba el Papa. Lo que el Papa dijera. O sea, que el rey no podía hacer nada sin consentimiento del Papa. Claro. Y ahí es que vienen la guerra, ahí es que vienen los problemas. Cuando ellos apoyan a Lutero y se arma este lío tan grande, es que vienen las guerras y hay persecuciones y cuantas cosas. Y de ahí después, años más tarde, lo vamos a decir más luego, entonces, que se desprenden iglesias nuevas. Ya no es Lutero. Viene Juan Calvino con otra idea encima de la de Lutero. Entonces, Calvino se aleja todavía más del pueblo de Israel. Y acuérdense, Calvino fue el movimiento calvinista que se dio en Inglaterra. Que eso fue un palo. Que estamos hablando ahí del siglo XV. 15, sí, 16, 17 y todo. Acuérdense, desde el 15 hasta el 20 se dan esos siglos peleando. Carlos, y lo que más me extraña, lo que más me llama la atención es que todavía hoy día eso se está dando. Hay iglesias, congregaciones que tienen 700 miembros y 800 miembros y uno de lo que está arriba se enoja con el pastor y se sale y se lleva un grupito y ese forma otra iglesia con diferentes cosas, interpreta la palabra a su manera, hace los dogmas que él quiere y él se constituye ley, batuta y constitución en esa iglesia. No, porque el asunto es que fue como me preguntaron en los papa200@.com, que me llama un hermano, me dice, hermano, ustedes están hablando de la ley y ya nosotros no estamos bajo la ley. Entonces yo le dije, ¿y cuándo a usted le han dado ley? Nunca. ¿Cómo usted puede estar debajo de una sombrilla que a usted nunca se la dieron? A que le dieron ley fue al pueblo de Israel para llevarle la ley, que es informaciones, instrucciones, pero no lo dieron a usted, ni a mí. No, porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál gracia? No, porque ya eso es la ley. Ok, pues entonces yo le pregunto, entonces, ¿qué fue lo que encontró en Noé? En Noé. Sí. El Eterno encontró ¿qué en Noé? Vamos a decirlo nosotros mismos, hermano. Tú sabes que es así. ¿Qué encontró el Eterno en Noé? Gracia. Entonces, ¿cómo me puede decir el hermano a mí que ahora estamos bajo la gracia y que antes no había gracia? Hermano, óigame, yo le voy a decir otra vez, tratemos de volver a las raíces, porque cuando se paren ahí hay personas que van a estar esperando, le van a hacer pasar vergüenza. Mire, hay un grupo aquí en los Estados Unidos que se está preparando para entrar a diferentes congregaciones cuando estén hablando, porque ya no aguantan más, no aguantan más, y le van a hacer quedar en la fea con todo el mundo, hermanos. Oiga, prepárense. Estudien, tienen que volver a raíces hebreas. No importa que te sigan enseñando, no importa, no es que tienes que ser judío, es que se va a pasar vergüenza, se lo estoy diciendo, hermano. Por eso que en el anuncio que hicimos, parte del programa, dijimos que seamos parte de la historia. Ahora, nosotros
nosotros, los no judíos, genealógicamente, y el pueblo judío que aceptó a Yeshua como el Mesías, donde estaban Meir, Gilel, Marcos, Lucas, todo eso que ustedes conocen, eso está reviviéndose de nuevo. Amén. Y esos judíos creyentes en Yeshua y nosotros, lo que estamos haciendo estos trabajos, nos vamos a unir, porque el asunto del Padre es que sigamos unidos. Entonces la pregunta que me darían los hermanos fuera, hermano, entonces nos vamos a unir con los católicos. Sí. Y nos vamos a unir con pentecostales. Sí. Y nos vamos a unir tenemos el poder del Eterno para poder hacerlo si cumplimos. Con los musulmanes. Sí. Y con los budistas. Sí. Porque todos somos hijos del Eterno. Y Él quiere que le seamos fiel a una palabra que dice que Él es uno. Y Él es uno. Marcamos en Marcos 12, 29 al 30, ¿verdad? Sí. Es uno. Dentro de eso hay una palabra que se llama unidad. Sí. Unidad. No unicidad. No unicidad. La unicidad es del Padre. Sí. Él es, pero la unidad es de todos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo que la frase que decimos? Que juntos podemos lograr lo que separado no sería imposible. Amén. ¿Qué anda buscando Carlos y Rolando en ese programa? Sacarlo de la religión. No. Hermano, quien le dice, oiga, un ángel viene, como decía el maestro, y le dice eso. Oiga, un ángel baja ahora mismo del cielo, le dice a ustedes que Carlos y Rolando lo quiere sacar. No le crean, que no es un ángel verdadero. No. Ese malá no habla verdad. No habla verdad. El malá. No dice la verdad. Lo que queremos es unirnos. Amén. Si nosotros somos de un solo Dios, que lo es, del único Dios verdadero que es uno, debemos ser uno todos. Amén. Todos. Sí, pero que aquel prende vela, que aquel es reza. Hermano, óigame, cuando conozcamos la verdad, olvídese, todo se va a caer. Y una cosa, Carlos, que el mismo Lutero fue uno de los que le dio cabida a esa frase que dice que la salvación es personal. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. No. Y eso lo vamos a desarrollar en el próximo programa. Así que... Es decir, el que se pierde el programa que viene. Sí. Ay. Gran cosa. Eso va a venir una cosa muy grande. Así que lo queremos muchísimo. Lo queremos muchísimo. Terminamos hasta aquí y shalom. Hasta nada está diciendo shalom.